En una época marcada por la alta tecnología armamentística, probablemente nos imaginemos que nuestros antepasados solo combatieron con armas primitivas. Sin embargo, aunque parezca mentira, hace más de 2000 años la gente del mundo antiguo ya utilizaba máquinas sofisticadas, las precursoras de las armas utilizadas en los campos de batalla modernos. Para construir los grandes imperios se utilizaron lanzallamas, lanzaproyectiles, máquinas de asedio gigantes y hasta probablemente cañones de alta velocidad. Se quedará sorprendido al comprobar cómo acontecieron las grandes batallas en el mundo antiguo. Durante los últimos 50 años, nuestra idea sobre cómo se sucedían las antiguas guerras ha sufrido un cambio radical. Los historiadores han estudiado los textos antiguos y han descubierto que muchas de las armas y máquinas de guerra antiguas más utilizadas eran de gran tamaño y devastadoras en su poder destructivo. Los romanos no tenían ni una sola arma de destrucción masiva. Sin embargo, hay que decir que desarrollaron otras de gran poder destructor. Ahora los textos clásicos nos revelan que los antiguos no solamente tenían un arsenal de armamento letal, sino que estaban mucho más desarrollados de lo que nunca habríamos podido imaginar. La tecnología de las máquinas antiguas era sorprendentemente moderna. Sin embargo, es un hecho histórico que la tecnología bélica siempre es innovadora. Algunas de las primeras y más sorprendentes máquinas de guerra fueron inventadas por los antiguos griegos durante el período helenístico hace aproximadamente unos 2500 años. Sin embargo, estas máquinas fueron desarrolladas hasta su máxima potencia letal por la máquina más temible de la civilización antigua, el ejército romano. En tan solo 200 años, los romanos conquistaron un imperio que abarcaba desde el norte de Gran Bretaña hasta el río Éufrates en Siria. Cuando pensamos en la guerra en el mundo antiguo, a veces nos cuesta imaginar el verdadero alcance de las operaciones y la verdadera magnitud y complejidad de las máquinas de guerra. Artefactos que no se volverían a ver en los campos de batalla en 2000 años. Máquinas cuya utilización aseguraba que los conflictos se solucionasen con técnicas de guerra verdaderamente modernas. Los romanos adaptaron y perfeccionaron estos impresionantes artefactos de guerra, utilizándolos para mantener su ley por todo el imperio. Armas como la balista fueron perfeccionadas alcanzando un tamaño mucho mayor y pudiendo lanzar proyectiles de más de 78 kilogramos. Aunque los romanos también agudizaron su ingenio para crear pequeños artefactos transportables. Hasta una pequeña pieza de artillería como esta podía disparar un dardo capaz de ensartar a un arquero enemigo contra un árbol. Pero ¿qué pruebas tenemos de la eficacia del ejército romano como máquina de guerra? Los textos antiguos que se han salvado nos revelan la crueldad de la estrategia bélica romana y la utilización de sofisticada maquinaria de guerra en los campos de batalla, en particular en el asedio de Masada en Judea, ahora parte de Israel. La palabra Masada proviene de la palabra hebrea mezude, que significa montaña, castillo o fortaleza. En la cima de Masada están los restos del espléndido palacio creado por Herodes el Grande durante su reinado en el siglo I a.C. Es un sitio de gran belleza, pero en el año 73 después de Cristo tuvo lugar uno de los episodios más dramáticos de la historia antigua. Masada era un palacio fortificado construido por Herodes el Grande en el desierto de Judea. En el período posterior a la guerra entre romanos y judíos, los rebeldes habían tomado el control de esta fortaleza, por lo que Roma quería desalojarlos. Durante más de 2 años, un grupo de rebeldes alojados en Masada desafió el poder del Imperio Romano que ocupaba Judea. Siguiendo los acantilados de Judea, la 10ª legión fue enviada para sofocar definitivamente la resistencia de Masada. Los rebeldes estaban liderados por Eleazar ben Yair, pero se encontraba ante un temible adversario. El general romano enviado a Masada fue Flavio Silva. Es probable que llegase a la región en el invierno del año 73 después de Cristo. De inmediato decidió cortar el suministro de ayuda exterior a la fortaleza e hizo construir una muralla a su alrededor. Su intención era impedir las posibles huidas de la ciudad y ejercer una presión psicológica de contención. Hoy,
Todavía se pueden apreciar los restos de la muralla de contención. Cada 100 metros había una torre de vigilancia o un pequeño fuerte desde donde los arqueros romanos hostigaban a los defensores judíos de Masada. Se han hallado puntas de flecha alrededor de las murallas que nos recuerdan el asedio. Los romanos sabían que tenían a los rebeldes acorralados, pero ¿cómo se las iban a ingeniar para tomar esta fortaleza casi inexpugnable? Los rebeldes judíos tenían dos buenas razones para elegir Masada en su última contienda contra el poder de Roma. Primero, era prácticamente imposible de atacar. Segundo, tenía un enorme suministro de agua fresca. Estamos al borde del desierto de Judea, cerca del Mar Muerto, el punto más bajo de la superficie de la tierra y uno de los sitios más calientes del mundo. Dominando esta árida y aislada llanura, había una vez una majestuosa fortaleza, una maravilla de la antigua ingeniería. En lo alto de un cerro rocoso, el rey Herodes construyó un magnífico palacio, un oasis para su corte, protegido en todos sus flancos por abruptos precipicios. El agua era directamente tomada de un cercano uadis, utilizando un complejo sistema de conductos. 12 enormes depósitos abastecían de agua potable una piscina, las casas de baño y servían para irrigar las cosechas de las guarniciones y del séquito de Herodes. Este abastecimiento de agua fue esencial para los rebeldes judíos que ocuparon Masada 70 años más tarde. El Palacio Fortaleza tiene una gran relevancia para los arqueólogos como Guy Stiebel. Los hallazgos han dado veracidad a los escritos de un hombre que vivió durante ese periodo. Nuestra mejor fuente escrita es Flavio Josefo. Josefo era judío, un alto sacerdote que había sido comandante de las fuerzas judías en Galilea. Tras perder la batalla contra los romanos, cambió de bando y comenzó a escribir la historia del levantamiento judío. Su libro nos aporta una magnífica fuente sobre los acontecimientos de Masada. Los textos de Josefo son un magnífico testimonio. Cuando Flavio Silva vio que el resto del país estaba siendo vencido en esta guerra, pero que todavía quedaba un bastión que se seguía rebelando, tomó a todo su ejército y llevó a cabo una expedición contra ellos. Esta fortaleza era Masada. El honor de Roma estaba en juego. Los rebeldes eran una espina en el costado de Flavio Silva, que juró hacer cualquier cosa con tal de aniquilarlos. Sin embargo, se enfrentaba a una tarea prácticamente imposible. ¿Cómo podría afrontar con éxito el asedio de Masada cuando se encontraba ante unas defensas naturales tan sobrecogedoras? Tendría que emplear la tecnología bélica desarrollada antes por los griegos, los maestros de la invención. Los griegos eran un pueblo muy adelantado para su época y realizaron impresionantes avances en los campos del arte, la filosofía y la ciencia. Aunque fue en el campo de batalla en donde realmente mostraron su habilidad y su capacidad para innovar. En Olimpia, la morada de los dioses, hay una magnífica colección de antiguas armaduras griegas. Es fácil imaginar a los soldados griegos luchando en la batalla hace 2500 años. Sin embargo, eran sus máquinas de guerra las que realmente aterrorizaban a sus enemigos. En Siracusa, en la isla de Sicilia, alrededor del año 400 a.C., fueron sembradas las semillas que permitirían desarrollar las impresionantes máquinas bélicas griegas. Aquí el tirano Dionisio el Mayor hizo llamar a expertos de Italia, Grecia y Cartago para que inventasen un tipo de armas que implantara el miedo en los corazones de los guerreros de todo el mundo mediterráneo. Las máquinas de asedio, pero sobre todo las catapultas, cambiaron por completo el arte de la guerra. Las guerras anteriores eran luchas de hombre a hombre, pero con las catapultas el peligro venía de lejos. Uno podía desafiar a sus enemigos con mucha fuerza y a bastante distancia. Siguiendo la innovación de Siracusa, se desarrollaron una gran variedad de aterradoras máquinas bélicas.
Los ejércitos de Alejandro Magno en el siglo III a.C. utilizaron tanto catapultas como onagros, el precursor de la ballesta. Los antiguos se dieron cuenta de que aprender a dominar el fuego sería crucial. En el año 424 a.C., un primitivo lanzallamas fue utilizado en la guerra del Peloponeso para quemar las defensas de madera de la ciudad de Delium. Estos lanzallamas eran artefactos bastante simples. Tenían un tubo corto y hueco con un caldero ardiente de brea, sulfuro y carbón colocado en un extremo. Su alcance era bastante corto, sobre 5 metros, pero de cerca, en las luchas navales, estos alcanzaban la distancia suficiente para poder incendiar los barcos hostiles. El invento de los antiguos lanzallamas culminó en los diseños elaborados por los bizantinos. Este sifón de fuego del siglo VII después de Cristo tenía un amplio depósito de nafta líquida o fuego griego. Como bien ilustra este manuscrito del Renacimiento, el fuego griego fue utilizado como un arma peligrosa en el mar. Hoy el equivalente moderno sería el napalm. Aunque nos parezca que las máquinas que lanzan llamas son inventos del siglo XX, es evidente que durante miles de años los lanzallamas han sido utilizados en el combate. Estas reproducciones de lanzallamas bizantinos son el ejemplo de una sencilla pero letal arma de combate. Aquí tenemos un lanzallamas de mano. Este tiene un émbolo que se abre y se cierra, absorbiendo el aire. Se mezcla con un líquido inflamable, la nafta, y se dispara al enemigo. ¿Pero eran estos maravillosos inventos realmente armas efectivas en los campos de batalla? Este modelo ha sido reproducido para comprobar si los antiguos lanzallamas de verdad podrían haber funcionado. El arma que estoy sujetando es una reconstrucción hipotética de un lanzallamas bizantino. Sabemos que los griegos tenían el fuego griego, así es razonable deducir que hubo versiones más pequeñas como esta, usadas quizá por tropas de artillería. Cuando las tropas invasoras utilizaban los lanzallamas contra el enemigo, los efectos debían ser realmente terroríficos. El fuego griego que era lanzado desde estas máquinas letales era un líquido pegajoso que se adhería a la carne de los enemigos quemándolos vivos. El sistema de funcionamiento de este artefacto es realmente una simple bomba de sifón. Mientras el émbolo es deslizado hacia adelante y hacia atrás, el combustible sale disparado por la boquilla frontal inflamándose con una suave llama. Los lanzallamas modernos se basan en un principio similar y en un material inflamable parecido, pero mientras estos funcionan con presión continua, este funciona con un simple empuje. Los griegos antiguos cedieron el invento de lanzallamas a los bizantinos, quienes a su vez lo mejoraron. ¿Pero podrían los griegos haber utilizado un lanzallamas de mano? La tecnología del sifón empleada por los ingenieros bizantinos seguramente ya era conocido por los eruditos griegos que habían trabajado en Alejandría, Egipto, cientos de años atrás. Uno solo puede imaginar cómo habrían sido utilizados los antiguos lanzallamas en los campos de batalla hace más de 1000 años. Lo que es indudable es que tuvo que haber sido un arma devastadora. Este es un ejemplo de tecnología bélica que no fue inventada en los tiempos modernos, sino que fue reinventada. Me parece que el uso del lanzallamas para destruir los asentamientos militares en el campo de batalla es uno de esos interesantes ejemplos en que la tecnología antigua tiene un verdadero uso moderno. Los romanos también utilizaron el fuego como arma. Sin embargo, en el asedio de Masada en el año 73 después de Cristo, iban a tener que emplear muchas otras estrategias y tecnologías para desalojar al desesperado grupo de rebeldes de la fortaleza en la montaña. Liderados por el despiadado Eleazar ben Yair, los rebeldes de Masada se estaban convirtiendo en un símbolo de resistencia contra los romanos a través del Mediterráneo.
En Roma, la derrota de la revuelta judía ya había sido celebrada después de la captura de Jerusalén. Para el ejército romano, el fracaso era impensable. Para los romanos era esencial destruir a los luchadores supervivientes de la resistencia. Si permitiesen escapar a un solo rebelde hacia Italia, entonces fomentarían la rebelión en otro lugar. Por lo que esta debía ser una limpieza total. No debían permitir escapar al enemigo. Desde la estratégica posición que les ofrecía la cima de Masada, los rebeldes podían ver al general Flavio Silva colocando sus cuarteles en la suave ladera frente al palacio. En el seco y enrarecido aire, hasta se podían escuchar las órdenes emitidas por los romanos durante el levantamiento del campamento. El ejército romano estaba presente en Masada con una fuerza impresionante. Para alojarse necesitaron 8 campamentos. Dentro de cada campamento había lugares de culto, un hospital, un foro o mercado y probablemente hasta un burdel. Estoy sentado en uno de los campamentos romanos. Debía haber 8 soldados por habitáculo. Y alrededor de nosotros habría un bosque de tiendas con casi 2000 soldados. Prácticamente la mitad de la 10ª legión estaba acampada aquí. El resto de la 10ª legión, con varios miles de tropas de apoyo, estaba distribuida en otros 7 campamentos alrededor de Masada. La 10ª legión estaba deseando luchar. En un combate anterior contra los judíos, los romanos habían sido deshonrados por la pérdida de el águila en la lucha. Estaban preparados para la venganza. Los hombres, las mujeres y los niños en la cima de Masada se estaban dando cuenta del poder del ejército romano que se estaba sentando detrás de ellos. Había 960 personas en Masada, pero solo 200 podían luchar. El resto eran mujeres y niños. Por otro lado, había entre 7.000 y 8.000 soldados, todos entrenados. Eran lo mejor del ejército romano. El ejército romano salió victorioso en el asedio de Jerusalén y a Masada no le faltaba mucho para caer. Los romanos jugaban con la ventaja de poseer la mejor logística y el mejor ejército organizado del mundo antiguo. Enfrentados con las murallas de la fortaleza situada en la cima de la colina, decidieron traer sus máquinas de guerra más poderosas. Estas máquinas eran artefactos lanzaproyectiles, la artillería pesada del mundo antiguo. Josefo, el historiador judío, estaba atemorizado por la potencia de estos lanzaproyectiles. Todas las máquinas estaban admirablemente ideadas, pero en especial las de la 10ª legión. Arrojaban dardos y piedras y eran más grandes y poderosas que el resto. No solo rechazaban los ataques de los judíos, sino que obligaban a los que cubrían las murallas a replegarse. Había 2 tipos de máquinas de artillería. Una era el onagro, que lanzaba flechas como una ballesta. La otra era la balista, que disparaba piedras de hasta 25 kilogramos capaces de derribar muros. El fuerte se encontraba ante un constante bombardeo y había entre 50 y 60 máquinas disparándole continuamente. Este proyectil seguramente chocó contra algo, ya que parece que tiene un lado quebrado por un impacto. Se pueden encontrar ejemplos de estos antiguos proyectiles romanos cerca de las ciudades que rodean toda la costa del Mediterráneo. Algunos excelentes ejemplos fueron recientemente hallados por el Dr. George Steinhauer en el puerto del Pireo, en el sudoeste de Atenas. Estos proyectiles fueron todos encontrados cerca de las murallas del Pireo. Como se puede observar, son de piedra. De hecho, procedían de estas columnas que bordean el muro. Fueron cogidas en el cementerio de la ciudad, del otro lado de las murallas. Algunas de las bolas todavía tienen marcas que indican su peso. Este aspecto era muy importante, no solo porque debían ser utilizadas en la máquina adecuada, sino también porque cualquier variación de peso podría afectar a la trayectoria de la bola. Un buen artillero sabría perfectamente ajustar los proyectiles.
Según el ingeniero Filón, la balista más grande del ejército romano podía lanzar un proyectil de hasta 26 kilogramos y llegar a alcanzar los 200 metros. Sin embargo, es posible que construyesen balistas que lanzasen proyectiles de más de 78 kilogramos. El impacto de un bombardeo llevado a cabo con esta catapulta sobre las murallas de una ciudad hubiera sido aterrador. Alcanzando más de 8 metros de altura, era una verdadera arma de artillería pesada. Según Josefo, esas balistas romanas eran capaces de tumbar varias filas de tropas enemigas. Las catapultas romanas estaban tan desarrolladas que sus análogas medievales, construidas 1400 años más tarde, en comparación parecían primitivas. Es difícil llegar a comprender la cantidad de conocimientos técnicos y científicos que se perdieron tras la caída del Imperio Romano. No obstante, en el año 73 después de Cristo, el imperio todavía se encontraba en su apogeo. Los rebeldes judíos escondidos en Masada no tenían nada que hacer contra las filas romanas y el poder de sus armas. Las únicas armas que poseían eran unas simples ondas. Ponían una piedra aquí y agarraban la cuerda de este modo. Apuntaban y luego le daban vueltas por encima de sus cabezas, de este modo. Podía alcanzar una velocidad de 100 kilómetros por hora. Después la soltaban. Los judíos de Masada habrían sido aplastados por las balistas, pero hay evidencias de que había armas todavía más peligrosas y sofisticadas que los romanos utilizaban contra sus enemigos. En los relieves de las columnas trajanas en Roma hay ilustraciones que muestran algunas de las armas de artillería más transportables de los romanos. Normalmente disparaban esos pequeños artefactos desde el lugar en el que las posaban, pero las podían montar en un carro y así moverlas rápidamente cuando fuera necesario. Aunque influidos por los inventos griegos, los romanos crearon versiones en miniatura mucho más efectivas en el campo de batalla. El escorpión en particular era un arma tremendamente eficaz, capaz de lanzar flechas a más de 500 metros. El escorpión, más pequeño que el lanzador de flechas, tomó su nombre de la pequeña criatura. Poseía su picadura mortal. Era muy fácil de transportar y era el arma favorita de César y de otros generales en el campo de batalla. Los griegos inventaron este tipo de artillería utilizando la fuerza de las cuerdas. Una cuerda capaz de almacenar mejor la energía y de manera más eficaz que el actual muelle de acero. El singular hallazgo de un anillo insignia de un soldado ha permitido a Alan Wilkins llevar a cabo una reconstrucción del lanzador de flechas más ligero, conocido con el nombre de quirobalista. La palabra significa balista de mano, seguramente porque podía ser levantada por un solo hombre y transportada a mano en el campo de batalla. El mejor material para construir estas máquinas era el tendón de un animal, aunque también parece haber sido empleada la crin de caballo y el pelo de mujer. Toda la potencia de estas catapultas depende de las madejas de cuerda que se encuentran bajo tanta presión. Una pequeña quirobalista necesita la tercera parte de una tonelada, es decir, 335 kilos para tensar completamente el mecanismo. El mecanismo tiene una sección deslizante central que sujeta la cuerda con una pieza de metal. La parte deslizante es echada hacia atrás mientras que una serie de púas inclinadas asegura su sujeción en el lugar en el que la cuerda llega gradualmente a su mayor tensión. Cuando se encuentra en la posición correcta, se carga la flecha y se dispara liberando la pieza que sujeta la cuerda. La flecha que sale de la quirobalista a unos 193 km por hora podría causar graves lesiones en cualquier cráneo sin protección.
Los romanos crearon una máquina no solo capaz de disparar a una velocidad increíble, sino también capaz de lanzar proyectiles altamente peligrosos. La flecha tiene un efecto parecido al que tienen las modernas balas Dum-Dum. Su punta perfora el objetivo y atraviesa el cuerpo a una gran velocidad, dejando una herida abierta. Hemos comprobado las dos máquinas y hemos averiguado que la quilobalista alcanzaba 50 metros por segundo. Las flechas mucho más pesadas disparadas desde el Escorpión alcanzaban los 39 metros por segundo. En el castillo de Maiden, en Dorset, Inglaterra, se han hallado pruebas del horrible daño que causaban estas armas. Aquí fue hallado un cementerio de guerra que alberga los esqueletos de antiguos britanos que al parecer murieron defendiendo su fortaleza contra la segunda legión romana de Vespasiano. La flecha de un arma romana ha sido encontrada alojada en la columna de un desafortunado guerrero. El cráneo de otro guerrero muestra claras evidencias de una flecha romana. El proyectil debió ser lanzado a una velocidad muy elevada para haber atravesado el hueso sin haberlo astillado. Cuando el escorpión es disparado contra el cráneo de una vaca, tiene un efecto similar al que se produce cuando es disparado contra un cráneo humano. El escalofriante poder de las máquinas de guerra romanas es evidente. Pero ¿qué pasaba si una máquina de artillería romana caía en manos de su enemigo y era utilizada contra ellos mismos? ¿Sus sofisticadas armaduras los protegerían contra los ataques? A 193 km por hora, las fotografías nos revelan de qué manera la armadura absorbe el impacto. Otro de los motivos que demuestran la supremacía militar de los romanos por todo el Mediterráneo. Un artillero entrenado podía disparar una balista de mano a una increíble velocidad 5 veces por minuto y, por supuesto, no trabajaría solo. Indudablemente había muchas máquinas como esas. Había en cada legión 55 máquinas móviles que disparaban flechas. Por lo que con 3 legiones hay 165 máquinas disparando simultáneamente flechas pesadas. Creemos que colocar una inmensa y terrorífica barrera de proyectiles es una característica de la guerra moderna. Pero el ejército romano en Masada adoptó la misma estrategia casi 2000 años antes. Sin embargo, no se sabe por qué los rebeldes de Masada no se rindieron. Los romanos necesitaban cambiar de estrategia. Flavio Silva, el general romano en Masada, necesitaba encontrar la manera de llevar a las tropas hasta la fortaleza, y para lograrlo necesitaba colocar un ariete por encima de la muralla. Los arietes han sido utilizados en los asedios desde tiempos inmemoriales, pero casi no se conserva ninguno. El único ejemplo de ariete que nos queda es el de Olimpia. Se trata de un bloque de bronce rectangular con 2 filas de dientes en el frente que parecía destinado a derribar los muros de adobe. Este ariete fue descubierto en Olimpia en el año 1890. Está estupendamente conservado, mostrando claramente la cabeza de un carnero de bronce a cada lado. Sin embargo, los soldados que transportaban el ariete eran muy vulnerables a los proyectiles lanzados desde las murallas de las ciudades. Se utilizaron muchos métodos ingeniosos para proteger a aquellos soldados que blandían el ariete, tales como cajas protectoras alrededor del mecanismo. Aunque parezca un concepto simple, en el destacado arsenal de las antiguas armas griegas, los arietes alcanzaron el culmen de su perfección, llegando a tener un increíble parecido con el tanque moderno. Fue inventado por un ingeniero poco conocido, Égetor. Le llamaron el ariete tortuga de Égetor. El ariete tortuga de Égetor es ante todo un ariete.
Normalmente los arietes tortuga eran protegidos con fuego de cobertura desde la retaguardia, a base de catapultas y arqueros. Esta peculiar máquina tenía en su interior una batería de catapultas, de forma que se podía defender ella misma. Este extraordinario ariete tortuga era de madera. Iba protegido con placas de hierro y bolsas de algas que se mantenían mojadas a modo de protección contra los ataques que pretendían incendiarlo. El ariete tortuga de Hegetor era un importante artefacto militar en las batallas por asedio. Podía ser transportado para derribar los portones de las ciudades hostiles. Haber visto el ariete tortuga moviéndose en los campos de batalla debe haber infundido el pánico a los que lo veían avanzar, algo así como ver un batallón de tanques en la guerra moderna. El ariete tortuga era un arma tan temible que se crearon técnicas especiales de sabotaje para contraatacarlo. Hay informes que revelan un antiguo tipo de campo minado que consistía en enterrar enormes tinajas de barro cocido que se desplomaban cuando el peso del ariete tortuga pasaba por encima. Esta ambiciosa estructura, con un ariete de una longitud estimada de 31 metros, avanzaba lentamente por el campo de batalla con grupos de hombres a bordo para disparar las catapultas, maniobrar la máquina y manejar el ariete. Mucho más tarde, los arietes medievales no parecían rivales para sus antiguos precursores. Pero el ariete tortuga no era el arma más temible que el mundo antiguo podía ofrecer. Se decía de Helépolis, el tomador de ciudades, que era mucho más peligroso y que estaba repleto de armas letales. Fue construido para el asedio de Rodas en el año 304 a.C. por un ingeniero griego, Epímaco. Rodas era un poderoso centro comercial y cultural que controlaba el comercio a través del mar Egeo. El hombre que lideró el asalto de Rodas fue el hijo de uno de los generales de Alejandro Magno. Cuando Demetrio Poliorcetes decidió sitiar Rodas, primero llevó a cabo un asalto naval en el puerto. Los habitantes de Rodas rechazaron con éxito el ataque, así que cambió de táctica y atacó por la parte terrestre de la ciudad. Con el fin de lograrlo, encargó al ingeniero griego Epímaco que construyera el Helépolis, el mayor ingenio nunca construido. Al parecer, el Helépolis de Rodas alcanzaba aproximadamente los 40 metros de altura y sobrepasaba las murallas de la ciudad. Pensado para soportar un peso de 160 toneladas, fue uno de los primeros ejemplos en utilizar una coraza protectora que fue instalada en 3 de sus caras para protegerla de las catapultas y de las flechas incendiarias de los soldados de Rodas. Sus aberturas o ventanas tenían visores móviles de manera que las catapultas podían ser protegidas mientras no estaban disparando. Estaba equipado con catapultas y balistas. Y en la parte de arriba había soldados con escaleras que las lanzaban contra las murallas para tomar la ciudad. Era una máquina realmente aterradora. El misterio que rodea al Helépolis es cómo pudo moverse una máquina tan pesada y difícil de manejar, aunque está claro que fue diseñada para ello. Tuvo que haber sido espantoso para los habitantes de Rodas. Principalmente el Helépolis proporcionaba un gran poder destructor contra la ciudad enemiga. Pero es evidente que jugaban con el efecto psicológico que podía producir una máquina tan gigantesca, aproximándose lentamente hacia ti. Solo podemos llegar a imaginar el terror que deben haber sentido los defensores de Rodas cuando vieron esa enorme estructura con su armamento dispuesto y avanzando hacia sus murallas. Pocos se imaginarían que la ciudad iba a sobrevivir. Sin embargo, la ciudad sobrevivió. Aunque los datos sobre las dimensiones de la máquina aportados por el Renacimiento son exagerados, parece demasiado grande para moverse con éxito. Este debe haber sido su defecto. Los habitantes de Rodas consiguieron debilitar parte de su armadura y prenderle fuego. Aún así fue capaz de destruir algunas de las torres y murallas de la ciudad, vestigios que todavía pueden encontrarse hoy en día en las afueras de Rodas. Los romanos, por su lado, prefirieron torres de asedio más pequeñas y manejables, a menudo construidas en el lugar de asedio. Pero los grandes precipicios que rodeaban Masada la hacían prácticamente imposible de franquear con una torre de asedio.
Los rebeldes, recluidos en su fortaleza y agotados como estaban después de 7 semanas de bombardeo de artillería, se sentían seguros de que al menos no tendrían que encontrarse cara a cara con una torre de asedio romana. Pero pronto se darían cuenta de que estaban equivocados. Los romanos se dieron cuenta de que la única solución posible era alcanzar la cima, por lo que construyeron una torre de asedio de 30 metros, probablemente cubierta en el frente con pesadas placas de hierro y con varios niveles de arqueros y catapultas. Pero todavía permanecía 250 metros por debajo de la cima, por lo que construyeron lo imposible. Flavio Silva ordenó construir una inmensa rampa, de manera que su torre de asedio pudiese alcanzar las murallas de Masada, como relata Josefo. Desde la cima de la montaña hasta el oeste había una gran cantidad de rocas que destacaban por su enorme tamaño, pero 300 codos por debajo del punto más alto de Masada. En consecuencia se centró en esa zona del cerro y ordenó a sus hombres que trajesen tierra, de manera que incrementó el nivel del suelo en 200 codos. Los restos de la rampa de Flavio Silva todavía se pueden ver con claridad. Josefo escribió que el general romano Flavio Silva había retirado la tierra de aquel agujero y que la había acumulado aquí formando una rampa. Se puede observar la técnica de construcción que utilizaron. Cortaron ramas de los árboles que bordeaban el lago y las introdujeron en la tierra. Fueron apilando rocas y tierra, capa a capa, hasta que se encontraron a 20 metros de la meseta de Masada. Este prodigio de la construcción todavía se puede apreciar hoy en día, incluso después de que 2000 años de erosión hicieran su efecto. Les llevó muchos meses construirlo, pero en mayo del año 73 después de Cristo estaban preparados para hacer rodar por un camino de troncos la gigantesca torre de asedio y así poder comenzar a atacar la muralla y a utilizar el ariete. Para los rebeldes judíos de Masada, rendirse no era la solución. Sabían demasiado bien cuál sería su destino en manos de la 10ª Legión. La brutalidad del ejército romano era legendaria, y estos, como de costumbre, celebrarían el final de un asedio victorioso con una orgía de violencia, violaciones y saqueo. Los rebeldes de Masada no eran rivales para la maquinaria de guerra romana. Sin embargo, había ejemplos de resistencia victoriosa contra el poder del ejército romano, como el sucedido en Siracusa, Sicilia, patria del genio de las matemáticas, Arquímedes. Arquímedes es más conocido como matemático, aunque lo considero uno de los mejores ingenieros de la Grecia antigua. Inventó máquinas de guerra para ayudar a las ciudades a defenderse y así no caer en manos de los romanos. Uno de los inventos más raros de Arquímedes fue la grúa arpegio. Fue descrito por Plutarco como un artilugio que pasaba por encima de las murallas de la ciudad y que agarraba la proa del barco con una mano de hierro antes de alzarlo y sumergirlo en el mar. Los romanos no estaban acostumbrados a enfrentarse a un enemigo tan ingenioso y vivían temiendo los nuevos inventos de Arquímedes. En Siracusa los romanos estaban tan asustados por los inventos de Arquímedes que cada vez que veían a un anciano de pelo blanco caminando por las almenas, empezaban a correr despavoridos y chillaban: «Oh no, es Arquímedes, será mejor escapar mientras podamos». Hay un gran debate sobre si las armas de Arquímedes forman parte de la historia o del mito. Uno de los inventos más discutidos es la extraordinaria arma conocida como el cañón de vapor de Arquímedes. Muchos expertos simplemente se niegan a creer que nadie pudiera inventar un arma que funcionase con vapor 200 años antes de Cristo. Queda claro que los griegos antiguos sabían cómo aprovechar la potencia del vapor.
Herón de Alejandría inventó la bola de vapor, que parece ser el primer mecanismo de vapor de la historia. Hasta el gran Leonardo da Vinci creía que el cañón de vapor podía haber existido. Leonardo da Vinci en realidad poseía varios manuscritos de Arquímedes. 3 de esos manuscritos fueron descubiertos en su biblioteca. Él los utilizó para idear un cañón similar. Hace 35 años, el profesor Ioannis Sakas, un destacado ingeniero griego y gran conocedor de Arquímedes, llegó a la conclusión de que Arquímedes realmente había inventado un cañón que funcionaba con vapor. Sakas era un ingeniero dedicado a reconstruir los inventos de Arquímedes. Construyó un pequeño modelo a escala 1:5. Los resultados fueron sorprendentes. En el momento crítico abriría su válvula para dejar entrar algo de agua y... la bola debía volar a una distancia de 300 o 400 metros. Los vídeos domésticos de Ioannis Sakas muestran uno de sus experimentos más exitosos, el cañón de vapor. ¿Pero podría llevarse a cabo el mismo experimento hoy en día? Por primera vez después de más de 30 años pusimos a prueba el cañón de vapor de Arquímedes. Richard Windley, un modelista de antiguas tecnologías, construyó el cañón de vapor basado en los diseños originales del profesor Sakas. El recipiente de la parte trasera está compuesto de acero de gran resistencia, aunque probablemente era de bronce en la época de Arquímedes. Hay una importante cantidad de metal aquí que absorbe mucho calor procedente del fuego. El recipiente presionado sigue vacío hasta que llega a dispararse cuando una pequeña cantidad de agua es enviada por medio de la válvula hacia el interior del metal candente, creando un incremento en la presión del vapor. La bola se aloja en el tubo del cañón, que es sujetado por una abrazadera justo delante del recipiente de presión. En realidad, la bola se mantiene en su lugar por medio de una varilla de madera que recorre la longitud del tubo. La pieza crítica del ingenio es este pedazo de madera situado en la boca que mantiene todo en su lugar hasta que la presión alcanza el límite previsto. Cuando el trozo de madera se rompe, la bola sale libremente del tubo a gran velocidad. Es impresionante pensar que Arquímedes pudo haber inventado un cañón aparentemente moderno hace más de 2000 años. Los antiguos griegos eran muy conscientes de los principios implicados. Estamos hablando de unos recipientes que soportan enormes presiones. Esto se produce a una presión modesta, pero habría sido una tarea muy complicada producir el tipo de inventos que son debatidos por algunos de los escritores antiguos, pesos gigantescos siendo lanzados a enormes distancias. Finalmente, el éxito de las máquinas bélicas de Arquímedes hizo desistir a los romanos del asalto a Siracusa, aunque intentaron tomarla por medio del bloqueo. Pero en Masada, en el año 73 después de Cristo, los rebeldes judíos no tenían acceso a las grandes máquinas bélicas de Arquímedes. Se enfrentaban con un ejército avanzado, tecnológicamente superior y que les multiplicaban claramente en número. Los romanos habían pasado mucho tiempo construyendo una rampa hacia la fortaleza. Finalmente estaban listos para avanzar derechos hacia las murallas de Masada. Los romanos llevaron su torre de asedio de unos 20 o 25 metros de altura y continuaron hostigando las murallas hasta que, finalmente, lograron hacer una grieta. Los rebeldes hicieron el último intento por detener a los romanos. Los defensores de Masada construyeron astutamente una rampa de troncos contra la que el ariete no podía avanzar. Así que Silva tuvo que recurrir al fuego. Pero el fuego, que había comenzado a quemar las barricadas de madera erguidas por los rebeldes, se estaba tornando en contra de la torre de asedio de los romanos. Josefo, el historiador, describió la escena. Cuando se incendió la muralla, un viento del norte comenzó a soplar y se volvió contra los romanos, por lo que temieron por sus máquinas.
Pero enseguida el viento cambió de dirección y comenzó a soplar del sur, de forma que la muralla quemada fue pronto reducida a cenizas. Así los romanos volvieron a su campamento con júbilo, planeando atacar a sus enemigos al día siguiente. Montaron guardia con más cuidado aquella noche para que ningún judío pudiese escapar. Pero no habría escapatoria posible para los rebeldes atrapados en Masada. La noche cae y los judíos se dan cuenta de que cuando los romanos ataquen al día siguiente no tendrán nada que hacer. El desenlace del drama solo lo conocemos por Josefo. Los hombres se reúnen en el interior de uno de los palacios. Allí deciden cometer un suicidio colectivo. El líder rebelde, Eleazar ben Yair, no consentiría que sus hombres y sus familias cayesen en las despiadadas manos del ejército romano. Preferían morir por su propia mano que sufrir tamaña humillación. Morirían con dignidad y arrebatarían a los romanos la gran victoria sobre Masada. El general romano Flavio Silva esperó aquella noche por su victoria a los pies de Masada, disfrutando de antemano el éxito que se le presentaba. Los rebeldes eligieron por sorteo a las 10 personas que se encargarían de matar al resto de los compatriotas judíos. Josefo describió la trágica escena. Cada hombre, junto a su esposa e hijos, se echó en el suelo ofreciendo su cuello al golpe de gracia que le asestarían aquellos elegidos. Y cuando estos 10, sin temor, hubieron dado muerte a todos, hicieron el mismo tipo de sorteo para elegir al que sería el encargado de acabar con los otros 9, y que luego tendría que acabar con su propia vida. Cuando a la mañana siguiente las tropas romanas entraron en Masada, según Josefo, todos se habían suicidado. No sabemos quién fue el último hombre con vida. Pero al día siguiente, cuando los romanos marcharon sobre las murallas, ansiosos por combatir, después de 6 meses de frustraciones, 6 meses aislados en un inhóspito desierto, fueron saludados por un silencio estremecedor. Aproximadamente 960 judíos entre hombres, mujeres y niños murieron en Masada. Ninguno permaneció para luchar contra el ejército romano. Los rebeldes les habían arrebatado a los romanos la gloria de una sangrienta y victoriosa batalla. Se cree que solo 2 mujeres y sus hijos pudieron escapar al esconderse en los depósitos del palacio. Masada se ha convertido en un importante símbolo de la independencia judía y su nacionalidad. Sin embargo, sin los escritos de Josefo, es probable que nunca hubiéramos conocido la historia de los rebeldes ni la potencia bélica romana utilizada contra ellos. La captura de Masada por los romanos subraya algo importante sobre su maquinaria bélica. Resalta que los romanos conocían la importancia de una cuidadosa y avanzada planificación militar, así como la importancia de invertir en la tecnología militar superior. En términos de poder humano, los recursos y la tecnología del ejército romano no serían alcanzados de nuevo en Europa hasta el siglo XIX por los ejércitos de Wellington y Napoleón. Hace más de 2000 años, primero los antiguos griegos y más tarde los romanos, reconocieron que las máquinas bélicas eran fundamentales para su éxito. Desarrollarían la tecnología más puntera de su tiempo para aplastar a sus enemigos. Al hacerlo, asentarían las bases del combate moderno desde el mundo antiguo.